Buenas tardes, mi nombre es Isabela Betancur Gómez y voy a realizar una presentación sobre el análisis macroeconómico de Argentina, especialmente del periodo 2019-2024. Este periodo resulta particularmente relevante porque permite analizar cómo distintos shocks externos e internos impactaron sobre el crecimiento económico, el empleo, el nivel de precios y las cuentas públicas, como lo de la pandemia de COVID-19, la recesión económica, la aceleración inflacionaria, las restricciones cambiarias, la sequía histórica de 2023 y el cambio de orientación de la política económica. Abajo tenemos una línea del tiempo en donde nos resume cada hecho más importante. En cuanto a la evolución de la actividad económica de los sectores productivos, en 2020 el PBI cayó un 9,9%. En 2021 se produjo una recuperación económica impulsada por la reapertura de actividades, el aumento del consumo y el crecimiento de distintos sectores, lo que llevó a un aumento del PBI del 10,3% en 2021 y del 5,0% en 2022. En el 2023 la economía volvió a verse afectada por la alta inflación, la incertidumbre macroeconómica y una fuerte sequía que impactó al sector agropecuario. Esto generó pérdidas superiores a los 20.000 millones de dólares en exportaciones, redujo el ingreso de divisas y provocó una caída aproximada del 1,6% del PIB. A pesar de ello, comenzaron a consolidarse sectores estratégicos como la vaca muerta, con niveles récord de producción de petróleo y gas, y la materia de litio. En cuanto a la inflación y el sector financiero, la inflación mostró una tendencia creciente. Según datos del INDEC, la variación anual de IPC fue del 36,1% en 2020, 50,9% en el 2021 y 94,8% en 2022 y alcanzó el 211,4% en 2023. Con este contexto, el sistema financiero se ve condicionado por las pérdidas de valor del peso, activando la búsqueda de mecanismos de cobertura frente a la inflación y a la depreciación cambiaria. El BCRA recurrió al aumento de tasa de interés como instrumento para contener las expectativas inflacionarias y fortalecer la demanda de activos financieros en moneda local. En diciembre de 2023 se implementó una política monetaria más restrictiva orientada a reducir la emisión monetaria y limitar el financiamiento del déficit fiscal por parte del Banco Central. Impactos económicos sobre los hogares, pérdida por adquisitivo de los salarios, dificultad para mantener el ahorro en moneda nacional, incremento de la pobreza y vulnerabilidad social. Sobre las empresas, mayor incertidumbre para planificar inversiones, dificultades para proyectar costos y precios, aumento de las necesidades de financiamiento. Sobre el sistema financiero, incremento de las tasas de interés, menor demanda de activos en pesos, mayor búsqueda de cobertura en dólares y bienes durables. Ahora, en cuanto a bases de política económica, los objetivos y los instrumentos, tenemos la política fiscal, medidas destinadas a sostener la demanda agregada y el empleo. Como datos tenemos que más de 8,9 millones de personas recibieron el IFE en 2020 y el ATP alcanzó aproximadamente 300 empresas y 2,8 millones de trabajadores. En política monetaria, datos, la tasa de la política monetaria alcanzó el 133% nominal anual en octubre del 2023. Se incrementó el uso de instrumentos de absorción monetaria para contener la expansión de la cantidad de dinero. Y en política cambiaria, como datos tenemos que la brecha entre el dólar oficial y los tipos de cambio paralelo superó el 100% durante el 2023. Los sectores estratégicos para la generación de divisas, como mencionamos, energía, la vaca muerta, y en la minería del litio. Sobre la economía, los impactos negativos fueron menores ingresos de divisas, como ya sabemos, presión sobre las reservas internacionales, restricciones a las importaciones, aumento de la brecha cambiaria, oportunidades de largo plazo, mayor capacidad exportadora del sector energético, crecimiento de la minería del litio, diversificación de la fuente de generación de dólares. Tenemos un gráfico que, para poder entenderlo mejor, las barras azules son la producción de soja y la línea verde es el rendimiento por hectárea. Y acá podemos observar claramente el desplome de la campaña del 2022-2023, cuando la producción cayó aproximadamente 25 millones de toneladas, muy por debajo de las campañas normales que superaban los 45-55 millones. Como conclusión, puede decir que la política debió enfrentar simultáneamente una crisis sanitaria global, una aceleración inflacionaria persistente y una severa restricción externa agravada por la sequía del 2023. Si bien las medidas implementadas permitieron sostener la actividad económica y favorecer la recuperación posterior a la pandemia, no lograron resolver de manera definitiva los problemas estructurales vinculados a la inflación y la disponibilidad de divisas. En este contexto, el desarrollo de sectores estratégicos como la vaca muerta y la minería de litio aparecen como una oportunidad para fortalecer el crecimiento económico y mejorar la capacidad exportadora del país en el largo plazo. Muchas gracias. Estos son algunos de los materiales utilizados para poder realizar esta presentación y complementar mi trabajo anterior.